¿Cómo era la vida de un legionario samurái? La palabra samurái generalmente se utiliza para designar una gran variedad de guerreros del antiguo Japón, aunque su verdadero significado es el de una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. Siempre ha habido un marcado interés por conocer todo lo concerniente a la vida y a las ideas de aquellos guerreros legendarios, cuyo espíritu, en alguna medida, aún vive en el moderno país del sol naciente. Muchas veces se habla del alma de Japón como de algo casi equivalente al espíritu de sustentación de los llamados samuráis. Estos guerreros de élite cuyo origen se encuentra en el Japón feudal del siglo X, alcanzando su razón de ser 2 siglos después, en el siglo XII, y cuya existencia se alargó hasta la Revolución Meiji en el siglo XIX, cuando sus privilegios fueron abolidos. Aún así, hubo samuráis luchando en la Segunda Guerra Mundial, pues es el guerrero japonés por excelencia. La cultura samurái aún sigue sirviendo como guía para mucha gente, incluyendo occidentales que ven en su ética y código de honor una forma de vida apropiada y digna. Los samuráis llegaron a estar en lo más alto de la esfera política y militar, hasta el punto de dejar a un lado la figura del emperador, quien se convirtió en un simple espectador. La primera vez que se vio la palabra samurái en fuentes data del siglo VIII, y se refiere a los sirvientes del hogar que atendían a los ancianos. El uso de la palabra samurái en japonés fue evolucionando hasta el siglo X, momento en el que adquiere el significado militar que conocemos hoy en día, y que se refiere a aquel que sirve a una persona en específico. Y no olvidemos que cuando hablamos de un legionario samurái, nos referimos a un guerrero de élite, y no a un guerrero cualquiera. Después del siglo VIII, y tras numerosos enfrentamientos con China y Corea, el emperador Tenmu y sus descendientes ordenaron que todos los funcionarios civiles y militares debían conocer las artes marciales. En los años 900 aproximadamente, los primeros samuráis ya contaban con las características que les hacen reconocibles. Eran jinetes arqueros que también sabían manejar espadas de hoja curva y se encargaban de la seguridad de las ciudades y de sofocar revueltas, por lo que contaban con la confianza del emperador de Japón. Pero fue en el siglo X cuando los samuráis comenzaron a ver crecer su poder. La situación de plagas y hambrunas incrementó las revueltas, protestas y desórdenes, por lo que el emperador decidió aumentar los poderes de los gobernadores locales para que reclutaran tropas y se encargaran de sofocar los problemas. Es ahora cuando constatamos por primera vez el uso de la palabra samurái en un contexto militar. La posición de un samurái siempre dependía de su nacimiento, su vasallaje, su clan y otros aspectos sociales y militares. No todos los samuráis tenían la misma consideración a pesar de estar en el mismo escalón jerárquico dentro de la sociedad japonesa. Pero si algo tenían en común es que todos ellos eran educados para la guerra desde su niñez, para dignificar a sus antepasados. Como se ha dicho, hasta el siglo XVI los samuráis no eran sino campesinos armados que volvían a sus labores en el campo cuando ya no se les requería en la guerra. Sin embargo, en el momento en que aparecieron ejércitos estables, la consideración social de los samuráis subió al dejar de ser trabajadores del campo para convertirse en garantes de la paz social. Tampoco en el ejército samurái eran todos iguales. Cada samurái estaba obligado a acudir a la llamada de su señor y a presentarse armado, equipado y con tropas correspondientes a la riqueza del feudo al que pertenecían. Esto, obviamente, hacía que un samurái pudiera aportar más que otro, por lo que al final no todos gozaban con la misma consideración ante su señor. De este modo, el reclutamiento de las tropas necesarias recaían en los samuráis. Estos últimos llevaban consigo a otros samuráis o a jornaleros que dejaban sus tierras para convertirse en ashigaru, que eran soldados rasos milicianos. Históricamente, la imagen de un samurái estuvo más relacionada con la de un arquero a caballo que con la de un espadachín, y no fue sino hasta que reinó una relativa paz que la espada adquirió la importancia con la que se relaciona actualmente. La fantasía y la realidad de los samuráis se ha entremezclado e idealizado, y sus historias han servido de base tanto de novelas como de películas e historietas.
Al hablar de los samuráis, se debe mencionar el Bushido, que es el camino del guerrero, una compilación del siglo XVIII, aunque su origen es mucho más antiguo, que reúne consejos para el comportamiento samurái y que alude de forma insistente al tema de la muerte. Se reforzaba la idea de que un samurái pertenecía a un escalafón social más alto, incitando a despreciar a los soldados de rango inferior y a los extranjeros. El Bushido contempla las virtudes principales de la mentalidad samurái que incluso hoy en día se conserva en Japón, aunque desde una óptica más romántica y sentimental, de la justicia, el coraje, la benevolencia, el respeto, la honestidad, el honor y la lealtad.